¿Amenaza, advertencia o señal? ¿Cómo debe interpretar la región las palabras del ministro de Economía de Brasil? Paulo Guedes dijo este jueves que si el kirchnerismo gana las elecciones presidenciales de Argentina el 27 de octubre, su país consideraría retirarse del Mercosur, pero dejó la puerta entreabierta. Dijo que Brasil solo se retiraría del bloque comercial si Argentina abandona la apertura comercial que ha tenido bajo el actual presidente Mauricio Macri. La oposición, con su abanderado Alberto Fernández en fórmula con Cristina Fernández de Kirchner, se impuso sobre Mauricio Macri con un margen de votos 15% más elevado que el del presidente en las elecciones primarias del domingo. Conectamos con Nicolás Albertoni, analista internacional e investigador de la Universidad del Sur de California, que nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Los Ángeles. Un placer saludarte, Nicolás. Gracias por estar con nosotros aquí en Portafolio Global. Empiezo preguntándote si es así de fácil, como lo pone el ministro de Economía de Brasil, de nada más que tome la decisión Brasil y salirse. ¿Puede salirse así, de esa forma? ¿Decir me voy y ya? Bueno, concretamente el Tratado de Asunción, de hecho, establece lo que se llama la denuncia, vamos a decir, cuando un país quiere retirarse de un acuerdo firmante. De hecho, es el anteúltimo capítulo del Tratado de Asunción, el capítulo 5, artículo 21 y 22, que establecen qué pasa si un país se querría retirar del bloque. Bueno, y ahí no se le sería muy fácil a Brasil retirarse del bloque, más allá si lo quiere hacer desde un punto de vista formal, porque de hecho el artículo establece de que debería avisarlo con suficiente tiempo, de hecho se establece un tiempo, y a su vez todo el entramado de reglas que existe en el Mercosur debería ser activo en el país que se retira por al menos 2 años. Entonces, si se quiere hacer, Rafael, desde el plano formal ese retiro de Brasil del Mercosur, no sería tan fácil, pero después está el otro escenario, el escenario político, de si efectivamente lo que quiere Brasil con esto es dar señales políticas y mañana incluso amenazar de que podría negociar un acuerdo comercial bilateralmente sin pedirle permiso al Mercosur. Sí, el asunto aquí es que no se trata solamente de Brasil. Está Argentina, está Paraguay, está Uruguay y bueno, la ecuación cambiaría en una forma bastante drástica si se va a Brasil. Por ejemplo, Brasil hay que considerarlo, es la economía más grande del Mercosur y por mucho entonces se rompería esa ecuación que es tan importante para un bloque comercial, sobre todo como el Mercosur, si realmente se sale Brasil. ¿Qué pasa si se va a Brasil con el Mercosur, Nicolás? Sí, bueno, ahí empiezan las asimetrías bilaterales, ¿no? Concretamente para Argentina, que sería el país, vamos a decir, que está entrando en un nuevo escenario político. Argentina depende de Brasil en términos de exportaciones un 18%, no es un número menor, mientras que a la inversa, el total de las exportaciones, considerando de Brasil, Argentina representa cerca del 6%. O sea que Brasil hoy está en una situación más, vamos a decir, fuerte para si se quiere retirar el Mercosur, concretamente teniendo como al otro mercado importante que es Argentina. Pero yo creo también, Rafael, que lo importante en esto es que están empezando a surgir muchas señales políticas, pero si no se da una visión clara de lo que puede pasar, porque esto no es que tenemos una elección la semana que viene, esto es en octubre. Entonces, si estamos ante estas señales en un mundo realmente de mucha incertidumbre, con los mercados de capitales que están realmente, lo vemos por todos lados, con muchas variaciones, si se siguen dando señales de este tipo sin miradas claras, puede haber una gran incertidumbre en los operadores económicos en general de América Latina, ¿no? Sí, no podemos ignorar en este tema, Nicolás, que parece que las crisis económicas de Argentina se han vuelto cíclicas, sobre todo de 1950. Había un reporte que decía que solamente el Congo tenía más crisis económicas que Argentina, y eso después de pasar por varias guerras. Hay un nuevo libro que publicas que se llama Uruguay como solución, en el que precisamente habla sobre este tema. ¿Por qué decir que Uruguay podría tener una solución para los problemas que ya parecen ser crónicos de Argentina? Explícanos este concepto. Sí, el gran punto, yo creo que cuando a veces nos comparan Argentina, Uruguay, en Uruguay lo que existen hoy es consensos, a mí me gusta llamarlo consensos pasivos. Quiere decir que más allá de, por ejemplo, en la apertura internacional, hoy sería raro escuchar en Uruguay un candidato que diga fervientemente de cerrar los mercados, cosa que sí sucede en Argentina. Fíjate, cada 10, 15 años escuchamos voces de reindustrializar la economía, cerrar los mercados. Bueno, y claramente en el mediano y largo plazo para los inversores cuesta ver un mercado como el Argentina. Yo creo que en Uruguay sí es algo muy diferencial,
ha sido eso de, en alguna forma, tener consensos que, bueno, no son activos y proactivos de búsqueda de mercado, pero no quieren ir para atrás. Entonces no es un dato menor y en el nuevo libro trato de eso justamente, ¿no? De cómo pensar justamente en términos de consensos, pero yo creo que lo que está faltando concretamente en Uruguay es pasar de las intenciones políticas a la acción concreta, ¿no? Sí, considerando también que en Uruguay ha habido gobiernos de izquierda. Ahora, hay un acuerdo muy importante que realiza el mes pasado el Mercosur con la Unión Europea. Y la pregunta también es aquí, ¿qué pasa si definitivamente va más allá Brasil de la amenaza política y se retira del Mercosur? ¿Qué pasa con ese acuerdo de la Unión Europea? Bueno, eso no es un dato menor. Se acaba de firmar hace pocas semanas el acuerdo en Estados Unidos, Unión Europea-Mercosur, y bueno, y eso no se ha ratificado todavía en los parlamentos. Ahora queda la ratificación, tanto del lado europeo como del lado latinoamericano, concretamente en el Mercosur, y eso, en caso de que sigan estos vientos, vamos a decir, de terminar con el Mercosur o del caso de Brasil querer salirse, no es un dato menor, porque fíjense que quien primero ratifique el acuerdo, después de que lo ratifique la Unión Europea, podrá hacer uso del acuerdo firmante, es decir, el acuerdo que se acaba de concluir. Entonces puede pasar un escenario en que Brasil, por ejemplo, ratifique el acuerdo, posteriormente a que Europa lo ratifique, y bueno, y empiece a hacer uso del acuerdo cuando Argentina podrá estar debatiendo, quién sabe por cuánto tiempo, si cambia el gobierno, si continuar la apertura al mundo o no.